El experimento de Barinsky, de Santiago Dabove. ¿Conocen ustedes a Smirnov, el sabio anatomista y fisiólogo Smirnov? Si lo conocen, sabrán que está aplicado con empeño en una serie de experimentos importantísimos relativos a la resurrección de los muertos. Ruego al lector no tome a broma esto que digo. El sabio no pretende ejecutar antes de tiempo y con manifiesta herejía o espíritu sectario, adelantarse a lo que en su oportunidad realizará Jesucristo en el Valle del Cedrón. No, Smirnov es un hombre serio, estima bien, mide con exactitud los alcances, la experiencia, su guía infalible. Le ha enseñado que solo puede tener éxito en algunos casos, en determinadas circunstancias y de acuerdo con ciertas condiciones. Estas son: la primera, los muertos que se compromete a resucitar han de ser frescos y de integridad orgánica. Segundo, no debe haber pasado mucho más de media hora desde el instante del fallecimiento ni de haberse enfriado del todo el cadáver. Tercera, que las causas de la muerte sean únicamente un síncope cardíaco, un accidente por descarga eléctrica o electrocución en la silla de ejecuciones. Como puede verse, se trata de actuar en sujetos que no han sufrido una destrucción irreparable en sus tejidos nobles. En honor de la verdad, o más bien de la posibilidad, modestamente creo que no se puede pedir más en este sentido, porque sería como querer crear algo de la nada, suponer que la vida puede devolverse sin lo indispensable para que el órgano vital funcione, aunque lo dañado solo sea a considerarse en su anatomía microscópica. A aquellos lectores que crean muy limitado el campo de Smirnov y que se hayan forjado desaforadas esperanzas, les diremos que se pongan primero en el cogollo de la dificultad y antes de desdeñar, justiprecien el trabajo sincero y genial que hace lo que puede hacer su humana naturaleza. Y por último, añadiremos que para los creyentes el desengaño es solo temporal, pues siempre queda al fin del horizonte la resurrección católica o las otras religiones. Barinsky es amigo mío, cirujano joven y espíritu investigador. Ha sido discípulo de Smirnov, al que profesa una sincera admiración. Es cierto que en un tiempo, cuando era estudiante, le gustaban las supercherías y las cosas raras, pero tenía un innegable talento. Yo sabía que Barinsky estaba tratando de reproducir acá las experiencias del maestro. Tuvo que dejar a este para venirse por asuntos familiares. Él era de Buenos Aires y su familia estaba en esta ciudad, cuando recién los primeros semi-éxitos empezaban a dar pábulo a su curiosidad. Barinsky es optimista y espera superar al maestro si ciertas dificultades se resuelven. Pretende actuar de buena suerte en plazos más largos y aun cuando los cadáveres estén fríos. No se contenta con conseguir un poco más de lo que hacen la adrenalina, el masaje cardíaco y la respiración artificial, administradas en casos similares. Continuamente hablábamos con él de problemas biológicos y a veces metafísicos, pero se veía que no le causaban mucho entusiasmo las aventuras del ser, que tienen como principales vísceras y coyunturas un articulado lógico y como sangre un derrame crítico. En cambio, su espíritu práctico se caldeaba al hablar de vivisección o experimentaciones que podían aclarar problemas biológicos. Una noche, después de la sobremesa, recibí yo un urgente llamado telefónico de parte de él, a quien hacía varias semanas que no veía. Venga enseguida, tengo un caso. Las buenas ocasiones no abundan. Se trata de un electrocutado y me lo han traído a la media hora de su muerte, más o menos. Todavía está algo caliente. Homicida y suicida. Mató a su novia y al amante de ella a balazos. Pero él, que era electricista de afición y muy entendido en esos manejos, prefirió hacerse pasar por su cuerpo una fuerte descarga eléctrica. Al parecer era un muchacho culto, de carácter impulsivo y algo neuroasténico. No se imagina lo que me ha costado conseguirlo sin demora. Me valí de la influencia del juez de instrucción y de otros superiores. Como dije que quizá podría salvarlo, y entonces él declararía: se habrán entusiasmado por una condena más. ¿Dónde vive usted ahora? ¿Está cerca? Bien, venga a la sala T del Hospital X. Pronto. Él era jefe de esa sala, y se adivinará que no doy los verdaderos datos por discreción. Venga pronto, aunque usted sabe que, aún frío, lo resucitaré. Y se rió con humorística y amable jactancia. Con una manga del saco en el brazo y con la otra, por poner, salí de mi casa en dirección al hospital. En unos 5 minutos estuve allí. El portero, ya avisado, me condujo a la sala T.
En una habitación adyacente, no muy grande, había una mesa de operaciones, 2 ayudantes, 2 médicos amigos, en unos escaños más bien altos, próximos a la mesa. Todos se sentaron, y yo hice lo mismo, después de haberme puesto el delantal y un gorro blanco que me alcanzaron. El cadáver era el de un muchacho bien constituido, de piel algo mate aceitunada, de ojos muy largos y rasgados, de hombros y brazos fuertes, que contrastaban con cierta delgadez del torso. No pude evitar compararlo a las figuras que por lo común se nos ofrecen en las láminas que representan los antiguos egipcios. La luz cruda que daba sobre él le comunicaba un tono azul pálido. Barinsky nos invitó a que lo examináramos. Mullins, uno de los médicos presentes, se aproximó y auscultó el corazón. Completamente parado, ni un latido, dijo. Luego entreabrió los párpados, tocó la conjuntiva y agregó: no hay reflejo. Por puro lujo, puso la hoja tersa del cortaplumas en las fosas nasales y la retiró sin que se empañara. El otro médico acercó un fósforo encendido y después de aplicar un termocauterio a la piel del brazo y costado, comprobó que no se producía ninguna reacción. Yo, no sabiendo qué hacer, puse las puntas de mis dedos en la muñeca y comprobé la ausencia del pulso. Ya empezaba a enfriarse esa carne muerta, carne de joven sano y violento. Mientras nosotros hacíamos esto, Barinsky maniobra con actividad, preparando un pequeño aparato que parecía un motor de bolsillo, adosado a un recipiente que contenía un líquido rojo. Vi también unas gomas en cuyo extremo había agujas más bien gruesas, pero de puntas sutiles. Cuando terminó, nos rogó, con cierta nerviosidad, que nos apartáramos. Habló con los ayudantes y todavía volvió a ajustar algo con excitación creciente, que intentaba disimular. Los ayudantes acudieron con el instrumental y Barinsky y ellos se encarnizaron con el pecho hasta abrir una ventana, resecando las costillas. Barinsky aproximó su aparato y metió las gomas por la brecha. Allí estuvo trabajando, y cuando se acercaron los médicos para tratar de enterarse, le volvió a rogar con cierta brusquedad que se apartaran. Al volver a sus sitios, me pareció ver algo de rabia y decepción en sus rostros. «Disculpen», dijo Barinsky, «ya les explicaré. Por ahora hay que atender a lo más importante». Luego de un rato, bastante largo, de irrigación que nos hizo temer el fracaso, empezaron a manifestarse ante mis ojos atónitos los primeros signos de vida. Una ligera coloración invadía las mejillas exangües. Me impresioné mucho porque yo había visto indubitables en esa cara las huellas de la muerte. Y he aquí que empezaba a tomar una leve tonalidad que indicaba algo vivo. ¡Expresión! ¡Expresión! Esos ojos muertos perdían su aspecto de vidrio turbio y se encendían como si recibieran luz de adentro. Tenían cierto estupor, como si de nuevo estuvieran frente a alguno de los caracoles verdores, admiraciones o espantos del mundo. Barinsky limpiaba continuamente el campo del miocardio con algodones y gasas y atendía el delicado funcionamiento de la bomba. De pronto empecé a oír un murmullo de voces lejanas que se acercaban, e interiormente lamenté que se vinieran a turbar con trivialidades nuestra experiencia. Barinsky dijo: «Silencio. Pero, ¿quién es el que habla? Que se calle el que habla», agregó sacando la cabeza por la ventana entreabierta que estaba contigua a la mesa de operaciones. Luego palpó las gomas, que palpitaban igual que arterias fuera de su estuche cárneo. Se veía que la bomba era como un sustituto del corazón, que pondría a este en marcha para retirarse una vez la circulación establecida. A todo esto, el murmullo seguía en su molestia impertinente. Yo siempre he tenido oído fino y localizador como ninguno. Casi siempre sabía, en otra época, dónde chirriaban las cigarras, los grillos y los vigilantes. Y aun cuando los labios del difunto no temblaban, ni siquiera apenas como los de Balder, el célebre ventrílocuo en su pantomima, me di cuenta que la voz salía del cadáver. Yo siempre he dudado de mi razón, pero nunca de mi instinto, de mis sensaciones, de mis percepciones. Un muerto no puede hablar. Bien, pero de allí salía la voz, de esa boca que no se movía, de esos labios que no se movían y que apenas palpitaban en la vida alboreante. Hablé con los otros y les comuniqué mi impresión. Se rieron al principio, pero después les pareció que su oído se rectificaba y orientaba. Nos acercamos al semi-resucitado y pedimos permiso a Barinsky para oír mejor ese murmullo, o sea, esa voz, que suponíamos que hablaba en la laringe o en el pecho abierto.
Barinsky consintió a regañadientes y con cierta sonrisa de superioridad dijo: «No se aproxime mucho. Un solo desplazamiento de las agujas acanaladas puede echarme todo a perder». Nos aproximamos no mucho, tímidamente. La voz tenía un timbre raro, maravilloso y muy perdido y lejano, como si fuera de un aparato de radio donde se cuchicheara a la sordina. No era posible situarla bien ni analizar su timbre, el más singular de los timbres en voces humanas. Permítase a mi emoción ese intento de descripción de acento tan extraño. Aquellas palabras parecían resonar en otra cosa que en el espacio, pero lo que llevó al colmo nuestro pasmo fue comprobar que los nervios faciales ya funcionaban y que aquella cara de semivivo subrayaba con gestos expresivos, casi como de actor, las circunstancias del relato algo inconexo que la voz misteriosa hacía. Mullins expresó que esas palabras parecían salir de un barril o de una cueva profunda. Barinsky dijo fríamente: «A lo mejor las pinzas que tengo colocadas para cerrar los vasos y retraer los músculos y aponeurosis están haciendo antena. ¿Quién sabe por qué causa? Y lo que ustedes oyen es una simple transmisión». Sin duda, él también oía, pero a fuerza de genuino hombre de ciencia, no le interesaba más que la resurrección del muerto, sin charlas. Yo me acerqué más aún para oír, y mis aficiones arqueológicas siempre despiertas decidieron una franja a la fantasía de ese momento. La misma cara antigua del muchacho movía mi mente hacia lo remoto, y me pareció que lo que oía entrecortado y a ratos corrido eran palabras pronunciadas en el Egipto más arcaico o en algún templo de alguna ciudad más antigua todavía, sumergida y tapada por el mar, y que hacía muchos años que había rendido a la nivelación el último grado de polvo de sus ruinas. Pero esas palabras eran recientes y nuevas, como luz de un mundo que recién se revela a un ojo y que sin embargo estuvo oculto, pero lejano, para muchas generaciones extintas. Entre palabras y jadeos, decía la voz queda: «Gracias, gracias al que golpeó en mi pecho. Es una vida loca de sueños la que se ha desatado. Creo andar entre una ciudad de sombras, rota y dispersa, como un astillero confuso. Tiene de lo que feneció y de lo que están haciendo de la muerte. Sus monumentos parecen tanto de mármol como de hueso y están diseminados sin orden. Solo se adivina cómo son entrando en ellos, como si la luz los hace entrever saliera de la fosforescencia de los huesos. En este mundo casi oscuro, lleno de basuras y desperdicios orgánicos y de algunas cosas que parecen esqueletos de barcos, grandes carroños, de blancas costillas que se abren y se deshacen. Son como templos destartalados edificados para honrar la vida, por antepasados cuya inspiración hubiera sido siempre la anatomía de los hombres y animales. Un silencio penoso para mi conciencia. Por eso fueron alivio las rayaduras y los golpes de ustedes, que sonaron en mi pecho y al mismo tiempo las paredes de mármol, porque en ese momento había entrado al templo cuyo exterior eran sombras. El muro, en la parte que correspondía al altar mayor, semejaba una vaga faz humana, pues unas aristas de mármol negro, finas y arqueadas arriba, hacían unas inflexiones y eran como dos cejas amplias que se juntaban en fruncimiento de pena. Ella lloraba sin duda, por medio de la pared artística que era su máscara grande. Había también un revuelo de palomas negras que batían las alas sin ruido frente al fondo blanco de mármol. Entré en otra cripta. Las columnas de forma de senos bajaban del techo y descansaban por sus pies, que eran finos tallos. Estos últimos parecían moverse en su interior, conservando su firmeza. Eran chorros tranquilos, inmóviles, helados. Otra insinuación de ella, la expresiva, que me tendía a sus senos como amante o hijo. Mi alma busca el perdón, y perdonar por la pasión siempre enhiesta. Pero el templo ruinoso parecía abrirse a una explanada más sombría y oscura. Las columnas aquí son curvas, chatas, igual que costillas pulidas por el viento y las lluvias. Camino ahora por el espinazo de esa construcción en ruinas. Una idea me asaltó. Yo era el causante de este despojo de carne, de esta desnudez de huesos. Yo, el buitre asqueroso que había descarnado esas costillas. En este lenguaje, el horrífico, la alusión me pareció tan directa que me sentí avergonzado precisamente ahora al notar que revivo con una nueva sangre activa en las venas. Volver al juego amable de la vida, al amor, mientras ella abre sus costillas en la oscuridad, sin abrazos. ¿Podré?
y mi amada será otra que elija con otro nombre y viviré con el recuerdo de la sacrificada que quizá me perdonó. Sin embargo, quiero olvido. Es un bien el olvido. Oigo una risa breve de asesino o de hiena, ojos que acechan perversos y van favoreciendo entre los claros que dejan las costillas de mármol. Ellos sospechan, saben que alguien está ocupado en mi salvación y que volveré al mundo para amar al amante y un recuerdo. Entre las sombras, una más oscura se acerca. Veo en esos ojos firmes y fríos la voluntad de oponerse a mi despertar. Veo una punta brillante y adivino dónde golpeará. Que hiera estoy sin defensas. Yo no me defendería si pudiera. Yo no he de matar más. Dios mío, hiere sin piedad. A cada uno su turno en la venganza y el amor. A ninguno, triste destino. En la cara del operado se revelaron el horror y la amargura de manera punzante. Barinsky hacía rato que estaba apurando la irrigación, porque veía en la demora mal pronóstico. Yo sin querer miré el corazón hinchado. De pronto se abrió una pequeña grieta, de donde salieron gotas rojas. Fue el preludio de la gran hemorragia que llenó el pecho de sangre. ¿Fue muy grande la presión? ¿Había una falla en ese músculo cardíaco? ¿O desde la muerte era irrevocable una suprema impotencia? Es posible, pero no hay que pensar en lo excusado, en lo absurdo, como velas que se arrían porque ya no las empuja la fresca brisa de la esperanza. Las facciones, una a una, perdían calor, se ceñían, se replegaban. La boca se torció como papel que se arruga por el calor. Se afiló la nariz, diéronse vuelta los globos de los ojos hacia arriba. El labio superior se aplomó y pegó a los dientes, mientras la mandíbula inferior descendía. Todo él tomó el aspecto del cadáver irrevocable, imposible, ya de rescatar de la muerte. Fin. Si te gustó este cuento, puedes escucharnos para otras historias. Suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Yo soy Yap. Hasta luego.